Prepárate para conocer a una de las entidades más temidas de Venezuela, una presencia que lleva consigo un silbido inconfundible, un saco de huesos y una maldición tan antigua como cruel. Hoy vas a escuchar la historia de El Silbón, el espíritu errante que vaga por los llanos, aterrorizando a viajeros, familias y a cualquiera que se atreva a caminar solo al caer la noche. Dicen que su silbido es siempre la primera y la última advertencia antes de la muerte, y lo más perturbador, cuando lo oyes lejos, está cerca, y cuando suena cerca es porque ya te está observando. La historia comienza hace muchos años, en una hacienda humilde del interior venezolano, donde vivía un joven conocido por su arrogancia y su temperamento explosivo. Era impulsivo y tenía un sentido de superioridad que asustaba incluso a sus propios parientes. Un día, dominado por una furia ciega, el joven cometió el acto que más tarde se convertiría en su propia maldición. Asesinó a su propio padre durante una discusión violenta, en un impulso enfermizo que mancharía para siempre su alma. Al descubrir el crimen, el abuelo del muchacho decidió que semejante atrocidad no podía quedar impune. Reuniendo a los pobladores, ordenó que capturaran al joven y lo castigaran como ejemplo. Lo amarraron, lo golpearon y dejaron su cuerpo marcado. Pero lo que vino después fue aún peor. Para asegurarse de que su alma jamás encontrara paz, lo maldijeron, arrojándolo al relente junto con los huesos de su padre y condenándolo a cargarlos por la eternidad. Desde aquella noche, cuentan que el joven nunca más fue visto como un hombre. Su cuerpo se deformó, su piel se volvió pálida como una luna muerta y sus extremidades se hicieron largas y retorcidas. Se convirtió en una criatura delgada, casi esquelética, de ojos hundidos y vacíos, caminando encorvado en medio de la oscuridad. Pero el detalle más macabro es el sonido que siempre lo acompaña, un silbido largo, triste e inconfundible que sigue un patrón extraño, subiendo y bajando de tono, y que nadie ha logrado explicar. Con el paso de los años, comenzaron a surgir relatos en las zonas rurales. Viajeros decían haber visto una silueta lejana, siempre acompañada del silbido mortal. Familias enteras contaban que, en noches de viento suave, podían escuchar el sonido acercándose lentamente, como si estuviera buscando a alguien en particular. Los llaneros empezaron a creer que el Silbón caza a personas soberbias, violentas o crueles, igual que él fue en vida. Pero ni siquiera los inocentes están completamente a salvo. En algunas versiones, simplemente elige a su próxima víctima al azar. Muchos afirman que el espíritu aparece en noches de llovizna o cuando la atmósfera se vuelve extrañamente silenciosa. Los animales se inquietan, los perros aúllan hacia el vacío y el viento parece detenerse. En esos momentos, quien está solo en el camino siente un cambio súbito en la temperatura, como si una presencia fría lo observara desde la oscuridad. Hay historias de hombres que, regresando tarde a casa, escucharon el silbido a lo lejos. Pensaron que era solo el viento y siguieron caminando hasta que notaron que el sonido no cambiaba con el movimiento. Siempre era el mismo, repetitivo, como si marcara el ritmo de los pasos de alguien que los seguía. Uno de los relatos más conocidos es el de Ramón, un trabajador rural que solía cruzar los llanos todas las noches después del trabajo. Conocía bien las historias, pero nunca creyó en ellas, hasta la noche en que escuchó el silbido por primera vez. Según él mismo, el sonido comenzó débil, distante, casi como un llamado melancólico que venía de muy lejos. Continuó caminando, desconfiado, pero trató de convencerse de que era solo el viento entre las ramas. Pero el silbido persistió. Subía, bajaba, se volvía más fuerte, luego más suave, y siempre parecía seguir el ritmo de su respiración. Fue entonces cuando notó algo aún más extraño.
El sonido no se debilitaba cuando él se alejaba. Al contrario, se hacía más nítido. Tuvo la sensación de que, cada vez que volteaba, una sombra alta y delgada se movía entre los árboles de forma rápida y antinatural. En un momento, Ramón asegura haber visto a la criatura de reojo, una figura altísima, encorvada, con algo colgando del hombro, un saco oscuro, grande y pesado. No necesitó más explicaciones. Supo de inmediato que era el saco de huesos de El Silbón. Preso del pánico, comenzó a correr, pero el silbido se transformó en un sonido agudo que cortaba el silencio de la noche. Llegó a su casa casi desmayado, y su familia encontró marcas extrañas en la puerta, como si enormes garras hubieran rasgado la madera tratando de entrar. Desde entonces, Ramón nunca más caminó solo después del atardecer. Pero historias como la suya no son raras. En pueblos cercanos, los habitantes cuentan que El Silbón entra silenciosamente en las casas durante la madrugada. Abre puertas, recorre los pasillos y se acerca a las camas. Si encuentra a una persona dormida, la observa por unos instantes, como evaluándola. Si la persona es cruel o tiene un pasado oscuro, nunca vuelve a despertar. En los casos más terribles, dicen que el espíritu se sienta al borde de la cama y deja caer los huesos junto a la víctima, obligándola a enfrentar su propia mortalidad. Luego desaparece, dejando solo el silbido que resuena por toda la casa. También existen historias sobre cómo evitar un encuentro con él, tradiciones pasadas por los ancianos. Algunos dicen que El Silbón teme a los perros bravos, especialmente aquellos que ladran sin parar cuando oyen su silbido. Otros creen que el olor a pimienta y ajo lo aleja temporalmente. Pero la protección más repetida es simple: no caminar solo de noche en las regiones donde acostumbran verlo. Una recomendación que pocos se atreven a ignorar. Aún así, El Silbón sigue siendo uno de los misterios más inquietantes de América Latina. Una entidad que recuerda a las personas que la violencia y la crueldad siempre tienen un precio, y que nadie puede huir de las consecuencias de sus propios actos. Muchos creen que todavía vaga por los campos, cargando eternamente los huesos como castigo. Otros aseguran que busca reemplazar su saco cuando los huesos se desgastan, lo que significa que siempre serán necesarias nuevas víctimas. Dicen que si estás en un camino silencioso y escuchas un silbido lento, profundo, casi humano, no mires hacia atrás, no intentes identificar el sonido, no trates de ser valiente, porque si el silbido suena lejos, puede ser que El Silbón esté justo detrás de ti, observando, esperando, eligiendo el próximo nombre que llevará en su saco. Y si el sonido parece demasiado cercano, demasiado alto, casi dentro de tu oído, quizá ya sea demasiado tarde.